Ya, jóvenes, vamos a comenzar nomás. Lo que vamos a hacer hoy día es una revisión de lo que fue la prueba el semestre anterior. ¿Ya? Vamos a hacer como ejercicio. Bueno, la prueba fue... eh, se ve, ¿verdad? Sí, profe. Sí, se está viendo. Ya, gracias. Fue en la modalidad, ¿cierto? Preguntas rápidas y desarrollo. ¿Ya? Nosotros lo vamos a hacer de la misma forma. Ya recuerden que estas preguntas se hacen por WhatsApp. Y la respuesta se envía de inmediato. Entonces vamos a ir desarrollando una a una. Deme un segundito. Ya. Bueno, y vamos a ir descartando lo que no corresponde. ¿No? Porque el semestre pasado anduvimos mucho más rápido, parece. Ya ahí está la parte de ejercicio. Ya. Ustedes me van diciendo, ¿ya? Primera pregunta dice, ¿para qué sirve la transformada de Fourier? A esta altura yo creo que ya más o menos saben. Sirve Para pasar una señal al dominio de la frecuencia. Exactamente. Entonces, como dijo, para pasar el dominio del tiempo a la frecuencia de una función. De una función general, ¿cierto? Que puede ser, ya sabemos, puede ser una señal, un sistema, pero va a ser una función. ¿Algo más? ¿Qué más puede ser? ¿Sirve para alguna otra idea? Para encontrar la función espectro, ¿o no? Muy cerca. Voy a poner para. No, sirve para realizar análisis espectral. ¿Ya? O análisis en frecuencia. Ahí estamos. ¿Ya? Sirve para hacer la transformación entre el dominio de frecuencia y estando en el dominio de frecuencia uno puede hacer análisis espectral, que se dice. ¿Ya? O análisis en frecuencia. Eso es suficiente. La número 2, la función de autocorrelación. Explicar. Igual es bueno aquí uno usar, ¿cómo se llama? Abreviaciones. Por ejemplo, la función de autocorrelación. ¿Ya? ¿Qué es lo que es? Explique. ¿Se acuerdan qué es lo que era la función de autocorrelación? De autocorrelación. Era la señal como multiplicada por sí misma. Sí, Ujú. pero más que multiplicado, ¿qué operación es? Eh, Convolución, ¿o no? Consigo mismo. Convolución. Muy bien. Es la convolución de una señal consigo misma. Recuerden que convolución y correlación es lo mismo.
¿Qué más se podría explicar de la función de autocorrelación? ¿Qué más podría hacer? Aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tiene? Era para detectar el ruido de la señal, si no me equivoco. Al revés, ¿cierto? Detección de señales en ruido. ¿Ya? Bueno, esto no es necesario ponerlo, ¿ya? Pero se supone que el ruido es no correlacionado. Correlacionado. O no tiene correlación. Ya, por eso uno puede detectar señales que están en ruido, porque si uno aplica la autocorrelación, va a aparecer una función asociada a la señal, ¿cierto? Eliminando el ruido. Detección de... ¿Qué otra aplicación tiene? Con dos es suficiente, ¿eh? Profe, como es la convolución con de la señal consigo misma, ¿no se supone que tendrían como el mismo ruido si yo meto dos veces la misma señal? No, porque tú estás pasando, en el fondo, tomas la señal consigo misma, ¿ya? Y estás midiendo la correlación de la señal, ¿ya? Entonces, el ruido en realidad es no correlacionado, ¿ya? Por ejemplo, esta es como un paréntesis, ¿ya? Si el ruido generalmente se asocia que es blanco. ¿Recuerdan lo que era ruido blanco? ¿Ustedes se acuerdan Que del ruido tiene blanco? todas las componentes de frecuencia. Exactamente. Entonces, la densidad espiral de potencia S de omega es igual a una constante. Pongámosle 1. ¿Ya? En este caso, la función de autocorrelación del ruido, ¿cuánto dará? La función de autocorrelación del ruido. ¿Qué relación hay entre la densidad espectral de potencia y la autocorrelación? Recuerden que es una transformada de Fourier, ¿ya? Entonces, si estamos en omega, ¿cómo lo hacemos para pasar al tiempo? A través de la transformada de Fourier inversa, ¿ya? ¿Cuál es la transformada de Fourier inversa de una constante? Transformada de Fourier inversa. ¿Cuál es, jóvenes? Ahí está la función. ¿Se recuerdan? Un delta. Ya, entonces al tener una función delta, si uno lo grafica, ¿cierto? El gráfico de una función delta es un impulso, significa una señal que en el tiempo cero tiene una amplitud infinita, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de la aplicación de señales en ruido, el ruido no correlacionado, y en particular ruido blanco, ¿ya? Cuando uno tiene, ¿cierto? Una señal más ruido, ¿cierto? Y aplica la función de autocorrelación, el ruido queda en el origen, ¿ya? Y la señal queda, voy a poner aquí la función de autocorrelación de la señal en el tiempo más un delta. ¿Ya? Y el delta se va a ver en el gráfico. Ahí está.
Entonces, si se fijan, el ruido no te va a afectar en nada. Solamente si ves para el valor de t igual 0, ya el origen, ahí aparece el delta, pero el resto del tiempo no puede verlo en 10, 20, 30 segundos, 50 segundos, 3 minutos, 3 horas después, ¿ya? Y ahí aparece solamente la función de autocorrelación, sin ruido. Entonces, cuando el ruido es no correlacionado, ¿ya? Y nosotros aplicamos la autocorrelación, obviamente aquí nosotros tenemos la visualización solamente de la señal, ¿ya? Ahora, la forma más burda, ¿cierto?, de ver esto es asumir, ¿cierto?, de que uno hace, como quien dice, un producto entre las dos, ¿ya? Que en definitiva nosotros lo que vamos a hacer, ¿cierto?, dentro de la integral, el producto de la señal consigo misma, ¿ya? Y si esto uno lo ve, ¿ya? La señal va a quedar al cuadrado, vamos a tener dos veces la señal con ruido, Sn, más el ruido al cuadrado, ¿ya? Entonces esto, cuando uno dice que en general es así, el ruido es no correlacionado a la señal, ¿ya? Uno va a obtener en definitiva esto de aquí. Este término se elimina, ¿ya? Y ahí tenemos la suma de los dos. Con la autocorrelación, ¿cierto? Nosotros le aplicamos la operación aquí y nos queda esto. Y la autocorrelación del ruido nos queda como el impulso de Dirac, o la función delta, ¿ya? Y aquí nos queda este patrón. Ahora, obviamente no se conserva la señal, la forma. Por ejemplo, si esta es una señal cuadrada o rectangular centrada en el origen, ¿cuál es su función de autocorrelación? ¿Ya? ¿Se recuerdan cuál es? Recuerden que uno toma la señal, ¿cierto? En el tiempo, la lleva a la frecuencia, la eleva al cuadrado y vuelve de nuevo al tiempo, ¿ya? Si la señal está en un pulso rectangular, en Fourier es una sampling, uno eleva al cuadrado, sampling cuadrado, y ahí saca la transformada Fourier inversa. Por lo tanto, aquí la inversa de un sampling cuadrado, se recordarán que es una triangular, ¿ya? Entonces aquí vamos a estar viendo una triangular a la cual en el origen se le suma un delta, ¿ya? Por eso es tan efectivo el método de correlación, pero hay que conocer la forma, ¿ya? No es lo mismo tener cierta señal cuadrada que una función coseno aquí. Si uno tiene un coseno acá, ¿ya? Aquí en la autocorrelación aparece un seno. Si uno tiene un seno acá en el tiempo, la autocorrelación es un seno. Seno, coseno, coseno, seno, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que saber qué señal tiene dentro de la señal, qué ecuación, ¿ya? Qué forma de onda es la que nos está correspondiendo. Y así conocer nosotros a priori, ¿cierto?, qué función de autocorrelación, y eso es lo que nosotros vamos a visualizar después, ¿ya? Y recuerden que aquí este ruido puede ser tan fuerte, tan grande, que aquí es insensible. Como les decía, queda todo concentrado en el origen, ¿ya? Ahora, ojo, súper importante, esto es en el caso del ruido blanco, ¿ya? Cuando el ruido no es blanco, se asemeja, pero el efecto que tiene es que este delta de aquí se empieza a enanchar un poco en el tiempo, ya no es un delta perfecto. Aún así, en el origen queda concentrada la mayor cantidad de energía del ruido, ¿ya? Queda más o menos claro, ¿no? Eso es lo que es, por lo menos, la primera aplicación en señal de ruido. Entonces, aplicaciones, detección de señales en ruido, ¿qué otra cosa? Yo lo dije, así que lo voy a anotar. Obtención de la densidad espectral de potencia, ¿ya? Porque uno obtiene la función de autocorrelación y la transformada en Fourier de la autocorrelación es la densidad espectral de potencia de una señal. ¿Alguna otra aplicación? ¿Joven, alguna otra? ¿Ya? Por ahí, ¿cierto? Basado en la primera, alguien puede decir aquí
la aplicación es en detección de señales. De señales principalmente periódicas. ¿Ya? Pero ya con las dos primeras es suficiente. De hecho, ya haber dicho la primera, que es como la más conocida, ¿ya? Y la que más se usa, ya uno puede tener casi el 90% del puntaje de la pregunta. ¿Ya? Tenemos la 1, tenemos la 2, vamos a la 3. ¿Qué es el espectro? ¿Qué es el espectro? La energía de una señal según la frecuencia. Muy bien, el espectro es la... Yo le voy a poner distribución, ya es lo mismo. Distribución, energía... Oh, de una señal en la frecuencia. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? Es la... Y se calcula... ¿Cómo se calcula? O la transforma de Fourier, ¿no? Mediante la transformada Fourier. ¿Ya? Cuando uno dice distribución de energía, ¿cierto? Porque aquí pregunta por el espectro, eso es súper importante, ¿ya? Cuando hay energía, se supone que sacamos la transformada de Fourier, ¿cierto? Y esto va entre paréntesis, no es necesario, pero si S de t es la señal, S de omega es el espectro, o sea, la transformada, y el espectro sería elevado al cuadrado, ¿no? Pero cuando nosotros decimos energía, sabemos que la señal va al cuadrado, ¿ya? Sea en el tiempo, sea en la frecuencia, ¿ya? Porque otra cosa es el espectro en frecuencia, ¿ya? Y el espectro de Fourier. Entonces el espectro de Fourier, lo voy a poner aquí, espectro de Fourier es solo S de omega. Y de hecho, cuando uno hace el gráfico, hace el valor absoluto, ¿ya? Dale aquí, este debería ser valor absoluto al cuadrado. Ahí está. ¿Ya? Y el espectro en frecuencia, es lo que comúnmente y lo que se está preguntando es lo que se dice espectro. Así que no hay que tener cuidado con esa diferenciación, ¿ya? Una cosa, el espectro Fourier, ¿ya? Y el otro es el espectro o espectro frecuencia. Ya, la número 4. 3 propiedades de la transformada de Fourier. Modulación. Muy bien. Modulación. No olvidarse esto que la modulación es el desplazamiento en frecuencia, que se hace al multiplicar. Esto entre paréntesis no es necesario ponerlo, ¿eh? Uno pone modulación, ¿ya? La primera que se acuerda. Al multiplicar. ¿Cómo se hacía esto? Al multiplicar por una función, ¿de qué tipo? Coseno. Periódica. Está bien, coseno es un caso Ah, particular. chuta. No, coseno es un caso particular. Lo más general, periódico. Periódica, una función, sí. Lo más general es decir que se multiplica por una función periódica. Como le digo, esto va entre paréntesis, no es necesario. ¿Ya? Es suficiente decir modulación, porque dice menciones. ¿Ya? No explique. La primera sería modulación. La siguiente, ¿cuál sería? Propiedad de la transformada de Fourier. Linealidad. Lineal, sí. ¿Cuál más? Aquí, ¿cierto? eh, Si expresamos frecuencia, la otra sería en tiempo. ¿Cuál otra? Veo Alejandro. Alejandro, ¿cuál más? La convolución en el tiempo. Convolución nomás, ¿ya? Convolución. Ahora, ¿por qué solamente convolución y no necesariamente en el tiempo? ¿Ya? Porque puede ser en la frecuencia o en el tiempo. ¿O no? Exactamente. La convolución es una operación matemática. Bueno, lo conoces, la voy a agregar. Es una operación matemática, ¿ya? Que toma una señal y la otra la desplaza, la invierte y se va haciendo una multiplicación. Es una integral. Y como tal, toma dos funciones, no necesariamente en el tiempo. Entonces puede ser la convolución. Si en el tiempo, ¿cierto?
en frecuencia los espectros de las dos funciones se multiplican. Si es al revés, si hablamos de convolución en frecuencia, ¿cierto? Significa que dos señales se están convolucionando en frecuencia y en el tiempo se multiplican, ¿ya? Cuando es convolución en el tiempo, hablamos de filtrado, ¿ya? Como le decía, esto no es necesario ponerlo. Basta con decir convolución, ¿ya? Y cuando hablamos de convolución, convolución en frecuencia, ¿cómo se llama? ¿Ya? Convolución en el tiempo multiplicamos en frecuencia los espectros. Eso es filtrado. Convolución en frecuencia multiplicamos las señales en el tiempo, ¿ya? Y eso se llama ventana, ¿ya? ¿Habéis escuchado ese término? Estaba también la derivación y la integración. Derivación e integración. Muy bien. ¿Alguna más? Creo que estaba algo de Parseval, pero no me acuerdo para qué servía. Sí, el teorema, sí. Ujú. Parseval dice, lo voy a convertir aquí. Nosotros siempre hablamos de potencia y energía, ¿ya? Indistintamente. Que la energía calculada en el tiempo es exactamente igual a la energía calculada en frecuencia. ¿Ya? Eso es Parseval. Por lo tanto, si tenemos una señal muy complicada en el tiempo, la podemos traspasar a frecuencia, ¿cierto? Y, por ejemplo, una sampling en el tiempo. Es una señal que tiene límite infinito, ¿cierto? Va de menos infinito a más infinito, en un seno amortiguado, y hacer integral probablemente nos tome mucho tiempo, pero sabemos que en frecuencia, a través de la transformada de Fourier, tenemos una función rectangular entre un límite inferior, superior y una amplitud constante. Y sería calcular, ¿cierto?, el área bajo la curva, que es un cuadrado, base por altura, ¿ya? O largo por ancho. Y ahí tendríamos el área. Entonces haríamos el cálculo de esa manera. ¿Alguna otra propiedad? Decía 3, ya te llevamos harto, así que ¿no? Es suficiente con 3. ¿Alguna vez? Tenemos derivación, integración, desplazamiento en el tiempo, en frecuencia, lineal. Yo voy a poner una escala. ¿Se acuerdan cuál era? Escala, escalamiento. Para una señal que se multiplica por una constante A. Ya A es una constante. ¿Qué le pasa al espectro? Este se aplica la función inversa. Si yo multiplico por un número entero mayor que 1, ¿cierto? Y este es 1 partido por A. Si el A es 2, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo yo? Dilatando. Dilato la señal en el tiempo, se hace más ancha, ¿ya? Y en frecuencia el A, ¿cierto? Se divide por 2 y yo contraigo la señal, ¿ya? También se le conoce como dilatación y contracción. Si yo dilato la señal en el tiempo, la contraigo en frecuencia. Su ancho de banda más pequeño. Si yo contraigo la señal, ¿cierto? En el tiempo, el ancho de banda crece, se dilata. ¿Ya? Son dos funciones. Todo esto de Fourier va para allá y vuelve, ¿no? Lo que pasa en el tiempo pasa en la frecuencia al revés. Y viceversa. ¿Alguna otra que se le ocurra? La compleja conjugada. ¿Cuál es? Ahí me vierte. No sé, lo habíamos visto en señales. ¿Ya? ¿Propiedad transformada de la compleja conjugada? Bueno, Sí, que era una señal f de t. Después en Fourier era f de menos omega. esa es la inversión. Menos o menos. Es la transformada de Fourier de la función compleja conjugada de SDT. Asumiendo, ¿cierto?, que la señal SDT es compleja. ¿Ya? Pero tienen que recordar que eso no pasa. En general nosotros tenemos señales reales, ¿ya? Entonces por eso no es muy usado. Si la señal es compleja, ¿cierto? La compleja conjugada es la misma transformada de Fourier de la señal,
pero con signo negativo. Y eso es porque la exponencial, ¿cierto? Va L a menos J omega t, y uno invierte el signo. ¿Ya? Es dar vuelta al eje de frecuencia. Ahora, cuando la señal es real, no olvidar que es la señal siempre simétrica. Igual lo voy a notar. Ya, si S de t es real, el espectro de Fourier, el espectro de general no, es simétrico respecto del origen. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que las frecuencias positivas son iguales a las frecuencias negativas. ¿Ya? Si la señal es compleja, eso no pasa. Si S de t es complejo, como el caso anterior. ¿Ya? Por lo tanto, la propiedad anterior, ¿cierto? Está de aquí. Si la función es compleja, la compleja conjugada, está asumiendo de que las señales son complejas. Este que es compleja. ¿Alguna otra propiedad que sea que se le venga a la Dualidad mente? tiempo-frecuencia, profe, ¿o no? Dualidad. Dualidad, muy bien. Dualidad. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Ahí venía el ejemplo, ¿cierto? Si yo tengo la sampling en el tiempo, su transformada de Fourier es una cuadrada. La dualidad dice que si yo tengo la cuadrada en el tiempo, sí o sí la transformada de Fourier es una sampling. ¿Ya? Súper importante la propiedad. ¿Alguna otra más? Yo creo que ahí está. Yo creo. Cierto, las dijimos casi todas, diría yo. Todas diría yo. No falta ninguna, creo. ¿Ya? Como le decía, dice, mencione tres propiedades con tres suficientes. Uno dice modulación lineal y modulación es desplazamiento de frecuencia y uno puede decir desplazamiento en el tiempo. Ya son tres. De hecho, aquí yo puse dos en una, ¿cierto? Convolución e integración. ¿Ya? También aquí uno se entiende que es convolución y correlación. ¿Ya? También las puede poner aparte, no hay problema. La número 5. Defina qué es una frecuencia corta de un filtro. ¿Qué es la frecuencia corta? Es la frecuencia en la cual. ¿Qué pasa con el filtro de frecuencia corta? Con un filtro o sistema. ¿No era donde se indeterminada? ¿Cómo no? ¿No escuché bien? ¿No era donde se indeterminada? No, eso es de resonancia. Es otro valor. Otra cosa más. ¿Se recuerdan cuál era? La frecuencia corta. A Ah, la profe. cual h de omega, ¿ya? Se reduce en un factor 1 sobre raíz de 2. Ahí está el símbolo, raíz. Raíz de 2. ¿Ya? O es lo mismo que 0.707. Si la amplitud vale 1, eso es lo más simple. ¿Ya? La frecuencia corte en la cual el filtro, ¿cierto? Porque dice que el filtro se reduce en 0.707. Ya, eso es lo que esa es la definición de frecuencia corte. Da lo mismo si el filtro pasa abajo, pasa banda, rechaza banda, lo que sea. ¿Ya? ¿Qué es modulación de amplitud? Eso a nosotros no nos entra en la prueba. ¿Ya? ¿Qué es o defina, ¿cierto? AM banda lateral única? Tampoco, porque es propio de la modulación de amplitud. Recuerden que AM es modulación de amplitud. Índice de modulación tampoco, detector de envolvente tampoco, definición tampoco, no entró nada. Hasta ahí tenemos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Oh, 5 preguntas nada. Yo creo que van a ser 5 preguntas, ¿eh? De estas rápidas. ¿Ya? Recordando Eh, era. Dígame. la materia de esto está en clases como al principio creo que repasamos, ¿cierto?
Sí, exactamente. Va, y aparte, si quisieras leerlo por ahí o algo, de alguna cosa ahí donde esté como la materia, ¿o no? Sí, en el texto guía. Creo que Lo voy también a hay unos compartir. PDF ahí en el campus. Sí, ese material antiguo también lo pueden usar. En campo virtual hay. Pero si quiere leer mejor, yo le sugiero. Yo estoy buscando, ¿ah? Aquí está. No, ese no. Para echar una repasada más que nada. En el Lati. Sí, en el Latin. Que lo quiero proyectar para darle una visión. Yo no me acuerdo qué capítulo es, por eso. Vamos a dejar de compartir este y vamos a compartir el Latin. Ahí está. Ahí está el Latin. Recuerden que es la tercera edición, ¿ya? Entonces los capítulos, ya, la parte 2 más que nada en lo que es el capítulo 8, en lo que es serie. Pero lo más fuerte transformado fue el capítulo 3, ¿ya? Prácticamente solo el capítulo 3. A ver si pudiera avanzar al 3. Esta serie Fourier, y aquí está. Aquí sale la transformada de Fourier, ¿ya? Hay una tablita con... Aquí está. Una tabla con transformada de Fourier. Y aquí empiezan a presentar todas las propiedades, ¿no? Hablan de la modulación, convolución. Ah, y aquí está, la tablita de las propiedades. Chuta, se me fue. Ahí está. ¿Ya? Propiedad de suma, que es la lineal que dijeron, ¿cierto? Escalar, multiplicación escalar, que es la lineal también. Simetría, esa no elegimos, de escalamiento, desplazamiento en el tiempo, desplazamiento de frecuencia, convolución en el tiempo, convolución en frecuencia, derivada integral. ¿Ya? Eso es lo que aparece. Y después en el mismo capítulo aparece esto que estábamos viendo de los sistemas, aquí está el filtro, ¿ya? Y prácticamente el capítulo 3, ¿ya? Voy a volver a la prueba. ¿Qué duda con la prueba, no? No, profe. Esa es la parte teórica. Estábamos viendo esta, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, yo creo que van a ser 5 preguntas también, muy parecidas, ¿ya? Aquí vimos casi todo. Que a poco va a preguntar, y aquí vamos a entrar a los ejercicios, ¿ya? Aquí van a ser 2 o 3 ejercicios, todavía no lo sé, ¿ya? Todavía no me la prueba. Pero en esta, por ejemplo, entró de FM, porque lo vimos, y banda modular, claro, FM, frecuencia instantánea. Nosotros vamos a ver este ejercicio el 3, ¿ya? Y el 4. El 5 y el 6 no es de modulación, así que. Ya. Yo creo que podríamos hacer. ¿Cierto? Tenemos el ejercicio 3 y tenemos el ejercicio 4. Supongamos que estos son los dos ejercicios que tenemos para la prueba, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que sería más fácil de hacer? ¿Más conocido? El 4. El 4, ¿cierto? Pues tenemos el sistema aquí y tenemos prácticamente casi todo hecho, ¿ya? Entonces, uno debería hacer así. En la prueba, ¿cierto? En cualquier prueba en realidad, yo creo que lo hacen así, ¿eh? Uno, ¿cierto? Lee las preguntas, las mira y dice, ah, voy a hacer este ejercicio porque me sonaba. Y después dejamos el 3, que es como novedoso, que no, un ejercicio que no se haya visto. Entonces, ¿cómo abordamos el ejercicio 4? Lo primero dice, Transformando. dígame, dígame. Eh, trabajando el canal de comunicación al tiro en Fourier, ¿o no? ¿Sí? O sea, obteniendo la función. Ujú. Dice, Entonces, la letra B dice encontrar la transformada de Fourier del canal, pero antes habla de la señal. La ah, señal es esta. bueno, ¿Qué señal tendríamos ahí?
Si se fijan, son dos pulsos rectangulares. Ya aquí está. Ahí. Se ve, ¿cierto? Lo primero, vamos a hacer lo primero. Pero claramente, ¿cierto? La ley dice encontrar transformadores del canal. Uno toma el canal, ¿cierto? Reemplaza el condensador por una impedancia, va todo a Fourier. Tenemos un divisor de voltaje que es C1R1 en cascada, ¿cierto? Con el R2C2. ¿Ya? La configuración es distinta, así que sacamos función de transferencia de uno, del otro y multiplicamos. ¿Ya? Pero antes vamos a hacer la transformada de Fourier de la señal. ¿Ya? ¿Cuál sería la transformada de Fourier de esa? ¿Visualizan cómo lo podemos hacer? Pensemos primero cómo hacerlo y después lo hacemos. Serían dos sampling, ¿o no? ¿Dos qué? Sampling. Exactamente, hay que acordarse de esto, ¿cierto? Cada una es un sampling, pero tenemos dos aquí, ¿cierto? Uno en el lado positivo y otro en el lado negativo. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Qué más? La pregunta, ¿cierto? Siempre uno tiene que ver, ¿podríamos usar alguna propiedad de Fourier? La del desplazamiento en el tiempo. Exactamente. ¿Y cómo es el desplazamiento en el tiempo aquí? Sería por Euler elevado a... No me acuerdo. Sí, elevado, aquí va con un número que es -3, pero uno puede usar una letra. Ahora en este caso sería como más 3JT, creo que no. Ajá, ¿y el otro? Por menos 3JT. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? Euler. Porque uno en definitiva va a factorizar por el sampling, ¿cierto? Y va a quedar una cosa así. Aquí yo voy a poner el numerito que está ahí. Esta es la identidad de Euler, ¿cierto? El primero estaría desplazado en 3, ¿ya? Que está aquí. Y el segundo en -3. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que nosotros tendríamos factorizado el sample por el rectángulo del mismo? ¿Ya? Y usando esa identidad, porque nosotros vamos a factorizar, tendríamos un Euler positivo y uno negativo. ¿Ya? Nosotros ahí podríamos valernos de esta identidad y sacar rápidamente la función de transferencia. Y en realidad, ¿cierto? Lo que tenemos aquí es la aplicación de la identidad o la propiedad de desplazamiento de esta forma. ¿Se acuerdan de eso? ¿De esa propiedad? ¿Se recuerdan o no? Viéndola así, en mi caso al menos no, pero quizás la vivo en algún momento en señal. Sí. No, pero lo vimos en clase también. ¿Ya? ¿En serio? Oh, Sí, de hecho, el mismo ejercicio. ¿Ya? oh. Entonces aquí uno, obviamente, yo puse un igual, pero en realidad es una flechita. ¿Ya? Le corresponde una transformada de Fourier de esto. ¿Ya? Entonces la señal, nosotros la vamos a escribir aquí. ¿Ya? Y decimos, la transformada, aquí dice encontrar la transformada de Fourier. Claro, nosotros a través de las propiedades, ¿cierto? Vamos a usar una letra G en vez de G, H, I, J, X de omega. ¿Ya? Hay uno de los términos que tiene que ir con menos, ¿o no? O el rectángulo hacia abajo. Toda la razón. Lo vamos a arreglar ahora. El que va con menos es este. Toda la razón. Menos, ahí sí. Vamos a ponerle el número aquí, T0, que este es 3, que el positivo, ¿cierto? Que está centrado en -3. Y este, el negativo, que está centrado en 3. ¿Ya? Y ahí tenemos la expresión. ¿Se fijan? Entonces, aquí no está especificado que es la función rectangular. Ya puede ser cualquiera. ¿Ya? Cualquier función que esté, ¿cierto? Desplazada al mismo tiempo, que sea simétrica. En este caso, con signos contrarios, ¿cierto? Nos va a dar la propiedad a través de esta propiedad, ¿ya?
nos va a dar, ¿cierto? Por producto de la factorización o el desplazamiento en el tiempo donde aparecen las Euler, nos va a dar la función senoidal. Recuerden que si este fuese positivo, significa que los dos pulsos o son negativos o los dos son positivos, ya en vez de una función seno va a haber un coseno y el j no iría. ¿Ya? Ahora, en este caso particular, tenemos una función rectangular, ¿cierto? Cuyo ancho es 2. ¿Ya? Por lo tanto, la transformada de Fourier la vamos a reemplazar aquí. Lo voy a poner de hecho aquí. ¿Ya? Y es el ancho 2 por la sampling sin C. ¿Ya? Y el argumento, ¿cierto? Recuerden que va el W dividido por 2 por tau, o la mitad del ancho del pulso rectangular. Como vale 2, nos queda 1. Por lo tanto, nos queda solamente omega. ¿Ya? El 2 con el 2 lo vamos a separar al tiro. Nos queda 4. Por lo tanto, la transformada de Fourier, ya que yo le puse X, es J4 sampling por seno omega, y en el otro caso omega T0, que T0 vale 3. ¿Ya? ¿Cuánto nos toma hacerlo esto? Casi nada, ¿cierto? Entonces uno visualiza, no le guardan. Uno lo visualiza, ¿cierto? Y dice, lo puedo hacer así. ¿Ya? Aplicando, claro, lo clave es, ¿cierto? Acordarse de esta ecuación, acordarse de la identidad de Euler, ¿cierto? Acordarse de la propiedad. En el caso que uno no se acuerde, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Le pregunta al compañero. ¿No? Si uno no se acuerda, bueno, ustedes tienen todo disponible, ¿cierto? Para ver la... Pero si no tuvieran ningún documento, apunte, nada, ya ahí hay que entrar a calcular, ¿cierto? Las transformadas. Hubiesen hecho, por ejemplo, la sampling de esta multiplicada por la exponencial, la sampling de esta multiplicada por la exponencial, y ahí camino más largo. No hay ni tan más largo, ¿ya? Y ahí usan solamente el desarrollo. La idea es llegar a este resultado, ¿no? Como sea. ¿Dudas, preguntas? Ahí tendríamos, fíjense, la letra A solamente. Y ahora nos vamos al canal. Ya dijimos, ¿cierto? Que para obtener... pregunta no, ¿hay dudas? ¿Consulta? No, no, profe. Está bien. Todo Todo bien. bien, profe. Perfecto. Ya, aquí ya sabemos, ¿cierto? Que el condensador va a ser... aquí está. Directamente lo vamos a traspasar, ¿cierto? A Fourier. Yo creo que esto ya más o menos lo saben. Y las resistencias quedan iguales. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos dos sistemas que lo hacemos en cascada. Lo estoy copiando de otra cosa que ya tenía para andar más rápido. Ahí está. Entonces aquí el sistema, ¿cierto? Va a ser la multiplicación. Pero esto ya está fácil. Este es de 1, este lo ahorra. Multiplicamos, ¿cierto? Ahí le voy a poner una X para la multiplicación. Entonces el primer término tiene que ser en función de C1, pero aquí, ¿cierto? La diferencia es que el de aquí es el divisor de voltaje, R1, ¿ya? Aquí tenemos R1, y aquí tenemos el 1 partido por J omega C1. ¿Ya? El otro, divisor de voltaje, en función del C2, tenemos R2, me corrigen si es como de un error, R2 y J omega C2. ¿Está bien, cierto? Tenemos que multiplicar. ¿Dudas, preguntas? Ahí está. Todo bien. Entonces, aquí álgebra, ¿cierto? Este de aquí lo sacamos.
Queda multiplicando aquí y arriba. Ups. Ahí está. Y aquí tenemos 1. Y acá este pasa dividiendo. Aquí nos queda 1. J omega RC1, C2, tal, más 1. Ahí está. ¿Ya? Y multiplicamos. ¿Dudas, consultas? ¿Hasta ahí está bien? Me van siguiendo, ¿cierto? Porque si me equivoco, ustedes me dicen. Vamos a multiplicar esto. Este se sale, este se elimina. Y queda este por este. Multiplicamos este por 1. Este por este. Queda menos omega al cuadrado por C2R2. Ahí está. C1R1. Este me queda tal cual. ¿Ya? Y después me queda el término este de aquí. Porque esa por 1. Ya. Parece que me equivoqué. Va J omega RC por J omega R. Después J omega. Después este de aquí y este aquí. Claro, este 1 y este 2. 1 y 2. ¿Ya? Nos queda la parte imaginaria aquí. ¿Ya? A medida, cierto, que la resistencia, los condensadores son todos distintos, nos empieza a crecer las expresiones. Chuta, me lo eché completo. Ahí está. ¿Hasta ahí dudas, consulta? De aquí lo vamos a sacar. J. Ahí está, completo. Más. Solamente estoy organizando la ecuación. Ahora, viendo la ecuación, ¿qué tipo de filtro es? Así, a priori. ¿Cómo lo podremos saber? Ahí está la ecuación. Entonces, para saber esto, ¿cierto? Uno rápidamente creo que tiene que hacer. Dejar Le el W como colocamos 0 el W0, muy bien. ¿Cuánto nos da? es 0. 0. Muy bien. Después, W igual a infinito. infinito. ¿Ya? Aquí voy a poner insertar símbolo. ¿Y cuánto nos da ahí? Véalo con cuidado. Mientras busco el infinito. Ah, ahí está. Insertar. Cerrar. ¿Cuánto nos da el infinito? Yo puse 0 porque lo copié. ¿Cuánto nos da? En el ¿Determinado infinito. o no? A ver. En el infinito, ¿cuánto da? Arriba tenemos omega. Abajo tenemos omega cuadrado. Nos va a quedar 1 partido por omega, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? 1 partido por infinito. 1 dividido por infinito es... 0 también. Sí, ¿Cero? muy bien. ¿Qué tipo de filtro es? ¿Candidato a ser filtro? Oh, no lo he guardado. Si es 0 en el origen y 0 en el infinito, en el menos infinito igual, ¿cierto? Porque va al cuadrado. Así que va a dar 0. O menos 0, que es lo mismo. Voy a poner más menos. ¿Qué tipo de filtro sería?
¿Qué filtro corresponde a este? Tenemos pasa alto, pasa bajo, pasa banda, rechaza banda. ¿Cuál sería? Pasa bajo no sería. Rechaza banda tampoco. Pasa alto tampoco, ¿cierto? Porque en el infinito es cero. Nos queda el pasa banda. ¿Verdad? ¿Qué filtro es pasabanda? Porque cumple, ¿cierto?, con estos criterios. Y de hecho, entre medio, para una frecuencia cualquiera, ¿cierto? De hecho, 1 partido por C1R1 nos va a dar un número, ¿cierto?, que es distinto de 0 y tiene un valor en magnitud. Consulta, duda. Profe, no, como que todavía no vislumbro cómo le dio 0 evaluando en infinito. Ah, tú tienes que ver aquí esta ecuación, ¿no? Si es infinito, yo creo que esto lo aprendieron, ¿cierto? Si es infinito, uno lo que hace es desprecia, ¿cierto?, ese número, lo voy a copiar mejor. Porque infinito es un número muy grande. Entonces en el denominador, si el omega está al cuadrado, predomina frente a este de aquí, ¿ya? Y omega, aunque sea, ¿cierto?, imaginario, numéricamente este ni se ve. ¿Te fijas? Cuando tú tienes esta expresión, simplificas el... Pues estás pensando en el infinito. El omega, el j es un número, así queda lo mismo. Y este de aquí queda como omega. Si eso lo valoro en infinito, ¿cuánto te da? Que al ¿Ya? final sería casi un 1 partido en infinito. Infinito. ¿Y eso es? Ah, ya es eso 0. No, es que no, Es- no lo había visto de esa forma. ¿Y cómo hacen esos cálculos ustedes, por ejemplo, en los otros ramos? Matemáticas. No me acuerdo, profe. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo lo hacían, Hacemos no? cálculo hace ¿Alguien se tanto. acuerda? Hace tanto tiempo. Sí, hace tanto tiempo ya. ¿Y el resto de los jóvenes se acuerda cómo lo hacían? Creo que así mismo, pero después del ramo específico donde se usó, nunca más se ¿Nunca lo usó. usaron? Ya, Confirmo. sí. Chuta, que lata. Ya. Nunca más se encontraron con algo así. Pero esa es la forma de hacerlo. ¿Ya? No hay otra. Siempre va a ocurrir de que nosotros tengamos, por ejemplo, ahora si el omega, el numerador, por configuración centro del sistema nos da omega cuadrado también. Entonces la forma más rápida es ver cuál es el mayor orden, que significa el mayor exponente del omega, ¿cierto? Que esa es la variable independiente, y verla arriba. ¿Ya? Si el numerador fuese aquí, en este caso, en este ejemplo, omega al cubo y abajo omega cuadrado, significa que ahí nos va a dar, ¿cierto?, omega y nos queda infinito. ¿Ya? Si hubiese sido omega cuadrado, al momento de llegar a la simplificación nos va a quedar omega cuadrado dividido por omega cuadrado, eso es 1. ¿Ya? Y ahí ya sería típico de un filtro más alto, pues sería 0 en el origen y en el infinito sería 1. ¿Ya? En este caso, porque el orden del denominador es mayor, nos va a quedar 0. ¿Ya? Por lo tanto, eso es como una forma rápida de verlo. Si se fijan, no hemos calculado nada, no hemos usado Excel, no hemos hecho ningún gráfico. Entonces uno podría jugárselo y decir, porque igual tiene que pensar que aquí estamos contra el tiempo, se supone. Ya están en una prueba, están apurados. Y hay que salir luego de esta cuestión. Profe, Dígame. ¿cómo serían los comportamientos en el infinito para los otros filtros? Ah, 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 ah. Dame un segundo. Que parece que eso lo tenía. Aquí está. Este es un pasabanda. Entonces esto lo voy a copiar. Ahí. Pasa alto. ¿Ya? ¿Cómo sería un pasa alto? Obligadamente, ¿cierto? En el origen es 0 y en el infinito es 1. ¿Ya? Porque deja pasar la frecuencia.
Entonces nunca se va a confundir con un pasabanda o un pasabajo. Como le digo, esto es una evaluación rápida, ¿ya? Pasa abajo, deja pasar las bajas, en el origen es 1, ¿ya? O distinto de 0. Ya acá es 0, obligatoriamente. Si se fijan, vamos a tener 4 combinaciones. Se fijan, aquí tenemos 0, 1, 1, 0, 0, 0. Nos falta solamente el 1, 1. Que sería el rechaza banda. Y este ya no pasa, esto rechaza. ¿Ya? Ahí tendremos las combinaciones. Ahora, igual hay que tener cuidado, ¿cierto? Que aquí no va a pasar, sí, pero si fuese un filtro pasa todo, ¿cierto? O sea, una constante, uno podría confundirse con rechaza banda. Hay que ver la banda que está rechazando, filtrando. Pero se asume que es un filtro. ¿Ya? Si nos están preguntando qué tipo de filtro es, porque algo está eliminando. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos esta combinación del pasa alto, ¿cierto? En el origen es 0, en el infinito es 1, por lo menos hay una frecuencia en la cual, o sea, hay una transición, ¿cierto? Desde 0 hacia 1. Por lo tanto, hay frecuencias que son eliminadas en 0, multiplicadas por 0, y cuando es 1, las frecuencias están pasando. ¿Ya? Pasa abajo al revés. ¿Ya? Entonces ahí estarían las 4. Por lo menos, como les decía yo, uno pudiera confundirse, pero aquí uno está diciendo que es un filtro. Un filtro significa que algo eliminas. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, en pasabanda, al ser 0 en el origen y 0 en el infinito, no significa que sea todo igual a 0, sino que algo está pasando. ¿Ya? Porque es filtro. Entonces ya nos está diciendo esto de que en el origen está eliminando todas las frecuencias bajas y en el infinito está eliminando todas las frecuencias altas. Por lo tanto, hay frecuencias centrales que van a pasar, porque es filtro. ¿Ya? A partir de esta ecuación nosotros podríamos sacar entonces el gráfico. ¿Ya? ¿Y cómo obtendríamos ese gráfico? Ah, antes que todo, ¿quedó claro o no la respuesta? Sí, profe, ahora, al menos en mi caso yo ahora caché. Perfecto. ¿Ya? Revisando las preguntas, fíjense, no dice nada del gráfico. La letra A era encontrar la transformada Fourier de la señal, que ya la encontramos. La B, la transformada Fourier del canal, que ya lo acabamos de hacer. ¿A qué tipo de filtro corresponde? Pasabanda, dijimos, ¿cierto? Y no dice en ninguna parte dibujar. ¿Ya? Así que hay que tener claro con eso. Sin embargo, uno pudiera, ¿cierto? A raíz de la información que ya sacamos, decir que aproximadamente tiene esta forma. ¿Ya? Hay una frecuencia en la cual la amplitud máxima, ¿cierto? Al origen cancela las señales, para el infinito la elimina. Es algo así. Así un gráfico súper a mano. Después lo que dice obtenga la señal de salida en frecuencia. ¿Cómo obtenemos esa señal de salida en frecuencia? Ujú, Sería la transformada de la entrada por la función de transferencia que tenemos. exactamente. Ya, y ya tenemos todo calculado. Profe, el filtro que vimos de filtro resonante no corresponde a ninguno de estos, ¿no es cierto? El filtro resonante es que depende de la configuración. ¿No? Porque déjame ver dónde lo tengo para no equivocarme. Ya, voy a avanzar esta. Ese de ahí es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Así encontramos la función de salida, que lo acabas de decir. ¿Ya? En el caso que vimos ayer, o sea que yo les grabé el video, ¿ya? Tenemos un filtro resonante como este, ¿ya? Y esa es la respuesta en frecuencia. En realidad me faltó la resistencia. Dame un segundito. Ahí está. Esto es un circuito resonante, entrada-salida, ¿cierto? Nosotros obtuvimos la función de transferencia. La voy a copiar también. Y de ahí hicimos el gráfico al detalle. Entonces, cuando uno ve esta ecuación, claramente hay una potencia cuadrado en el denominador, el numerador, la máxima es 1, y va a pasar lo mismo que antes. En el origen es 0, ¿ya? Infinito es 0. Entonces,
en este caso ocurre que si tenemos un circuito resonante, no necesariamente puede ser algún tipo de filtro específico. En este caso se comporta como un filtro pasabanda, ¿no? Puede ser que se comporte como un filtro pasabajo, como lo vimos en la línea de transmisión, en el cable coaxial. Puede ser un pasa alto, ¿ya? Depende de la configuración de cómo estén estos elementos, ¿ya? Ah, ya, vale. Entonces, resonancia solamente significa, nosotros vamos a tener un inductor y un condensador, hay una resonancia, puede ser que por la configuración no exista, pero es lo más probable que exista. Pero al sacar la fuente de referencia completa, ahí uno se da cuenta si efectivamente corresponde a algún tipo de los filtros que estábamos viendo aquí, ¿ya? Y efectivamente, en este caso, ¿cierto? En el de ayer, pasa que coincide también que es un filtro pasabanda. Es un resonante, pero cuando uno evalúa, ¿cierto? Se cumple que en el origen es cero, en el infinito es cero, y yo puedo tirar fácilmente esa ecuación. Se aproxima, ¿cierto? Porque yo tengo que cambiar la escala nomás, y la ecuación es más o menos como eso. Pasabanda, ¿no? Entonces, por eso se habla de circuito resonante, no es porque hay una frecuencia de resonancia, pero no significa nada. ¿Mm? ¿Quedó claro? Estamos pasando el tiempo. Ya, 5 minutos más. Sí, profe. 5 minutos. Entonces, ¿cómo obteníamos la salida? Ahí terminamos con la salida. Esta de aquí. ¿Ya? La salida lo obteníamos, ¿cierto? Multiplicando la función de referencia con la señal de entrada. Y el sistema es este. Profe, ¿y ahí habría que desarrollar como dos términos o basta con dejar la Por eso multiplicación? quiero dejarlo escrito. Fíjate, no dice. Ahí está. Si te fijas, yo copié y pegué. Aquí le puedo poner X por. ¿No? Y no hice ni un desarrollo más. Ahora el J claramente lo puedo eliminar. El 4 lo saco para allá. Menos 4. Listo. Este no es H, sino que es I, la salida. Porque el problema, lo voy a leer de nuevo, decía, obtenga la señal de salida en frecuencia. Esta es la señal de salida. Compleja, claro, tiene una cantidad de términos. ¿Qué más podemos hacer? Nada. Queda hasta ahí. Tampoco nos piden dibujar. Y de aquí dice, obtenga la señal de salida, pero dice dibujo. ¿No? Y ahí ya, bueno, analíticamente uno tendría que sacar esta función y obtener la inversa, ¿cierto? De esto, pero la idea no es hacerlo, sino que a partir del sistema de aquí, de esta señal, nosotros obtener un dibujo aproximado. ¿Ya? Ahí dice obtenga la señal, un dibujo. Y ahí uno se la juega, ¿no? ¿Qué forma de salida tendría esto? Eso lo voy a dejar pendiente, ¿les parece? En todo caso, fíjense, esa de ahí va a quedar pendiente, lo voy a dejar marcada, ¿no? Porque solamente la señal de salida un dibujo. Hicimos la A, B, C, D, casi el 80% de la respuesta. Y lo más probable es que en la prueba digan, chuta, en realidad no sé cómo hacerlo, lo dejo pendiente. Nos quedaría solo eso. ¿Ya? Si la función de referencia está dada por esto, encuentre la expresión en el tiempo para la señal de salida. ¿Cómo uno saca la expresión de la señal de salida? Con la respuesta de impulso era, ¿o no? Algo así. Exactamente. ¿Cómo sacamos la respuesta del impulso aquí? Aquí, esta cosa que yo pero de otra forma. Fíjense, nosotros tenemos H, que es el sistema. ¿Ya? Lo que nos piden es la salida, que le pusimos I, que es igual a H por G. Voy a tratar de ser súper rápido para terminar, ¿no? Si se fijan, aquí uno pudiera hacer muchas cosas.
¿ya? Pero lo único que está pidiendo es que si la función de referencia de un canal está dado por eso, nosotros tenemos que multiplicar la entrada, ¿cierto? Y la pregunta es encontrar la expresión del tiempo para la salida si la entrada es g de t. Lo que hacemos aquí es reemplazar la función de referencia. ¿Ya? Yo lo voy a copiar tal cual. 1 más k coseno de t omega e elevado a j menos j omega t sub d. ¿Qué es lo que uno hace aquí? Tal como dice la impresión lateral. Exponencial multiplica todo, profe. Exactamente. Entonces le estaba preguntando, ¿qué es lo que uno hace aquí? Gracias. Hacemos el desarrollo, no queda otra. La exponencial con este va aquí y va aquí. ¿No? Y si esto lo llevamos al tiempo, ahora esto lo llevamos al tiempo. ¿Qué nos da aquí? ¿No? ¿Cómo llevamos al tiempo esta función? Sería g de t más 1, ¿no? De t más, aquí, que no, g de t más t sub d. O td, t sub d, eso. Exactamente. Más, ¿y el otro? ¿Qué pasa con el coseno? Bueno, k más k. Nos queda exactamente lo mismo, ¿cierto? El g. ¿Qué efecto tiene el coseno? El multiplicado por el coseno. Jóvenes, ¿qué pasa con el coseno ahí? Si multiplicamos por un coseno en frecuencia, ¿qué pasa? ¿Se recuerdan? Lo vimos en el ejercicio anterior. Ah, ¿dónde está? Aquí. ¿Ya? Esto pasaba. Pero eso pasa con la función senoidal. Este lo voy a achicar ahora, lo pongo aquí. Al tener un coseno, ya, esta identidad pasa a ser así. Más t, más, más t, 2g, este sería coseno. T. ¿Qué es lo que está haciendo? Profe, uno de los t tendría que ser Negativo. negativo, ¿no? Así. Sí, muchas gracias. Es fácil equivocarse aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Voy a poner que es negativo porque no se me olvide. Y el positivo ahí. Y listo. Entonces el punto decía, encuentre la función de transferencia, no, la ecuación de salida de este sistema y ahí la tenemos para un entraje. Entonces, 1, 2, 3, 4 pasos, hicimos el ejercicio número 3. ¿No? Este era el más corto de los tres. De ahí tenía la respuesta. Nos quedó pendiente solo ese, la salida. ¿Ya? Profe, ¿Sí? la prueba, ¿cuánto tiempo vamos a tener? Vamos a las 2 horas del jueves. Ya. ¿Mm? Ah, pero no. Dudas, consultas. Jóvenes, dudas, consultas, ¿qué más aquí? ¿Está todo bien, profe? Ah, bastante claro, profe. Siendo sincero. Excelente. Muy complicada la prueba, ¿no? No, de hecho,
O Sí, sea, hay que pensar algunas cosas, ¿no? Y ocupar bien las propiedades, creo yo. esa es la forma. ¿Ya? Esa Profe, es la ¿cuánto forma. tiempo va a dar para responder las preguntas por WhatsApp? 1 minuto por pregunta. Un Van a minuto, ser ya. 5. Ufale. Van a ser Ya. 5 como las que vimos acá. Capaz que se repitan un par. No hay mucho más que preguntar. Ujú. ¿Ya? Y la estructura de Súper, profe. ejercicio, yo no sé si van a ser 2 o 3. Ahora, si se fijan, en la prueba, ¿cierto? Vimos los ejercicios que podíamos hacer, ¿cierto? Por la materia. De los dos elegimos partir por este, ¿ya? Que uno sabe que cada sistema lo podemos hacer en cascada y es bastante laborioso. ¿Ya? Es como quien dice, de los dos el ejercicio más largo, porque era el más conocido. ¿Ya? Al último dejamos este de aquí, que lo hicimos en 3 pasos. ¿Ya? Entonces, como uno está en la prueba y está en contra del tiempo, lo que uno debería hacer, ¿cierto? Es darse cuenta de que este es el ejercicio por el cual uno tiene que partir y después por el otro. ¿No? Si fijan, incluso uno dice, ah, pero este tiene 4 subpreguntas dentro de la pregunta. Esta tiene una pregunta nada más. La pregunta obvia es, yo se la hago a usted, ¿cuál de las dos preguntas vale más o tiene más puntaje? La más larga. Ya, eso es lo que ustedes creen, ¿cierto? La más larga debería valer más. Ahora, la pregunta que debería responder yo ahora, ¿cuál de las dos preguntas tiene más puntaje? Ninguna. Las dos preguntas, y así va a ser. Si son 3, las 3 preguntas tienen el mismo puntaje. ¿Ya? Igual que las preguntas teóricas, todas tienen el mismo puntaje. ¿Ya? Y por eso es importante ver cuál de los ejercicios yo podría hacer más rápido, ¿no es cierto? Como les decía, este es más conocido, ¿no? Pero nos llevó mucho tiempo desarrollarlo. ¿Ya? Versus el otro que rápidamente lo hicimos. ¿Ya? Los puntajes son todos iguales. No está de más que lo pregunten también en la prueba. ¿Cuánto es los puntajes cada una? ¿Ya? Lo pueden preguntar sin ningún problema. Pues la respuesta va a ser esa. Todas las preguntas valen lo mismo. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿Consulta o quedamos hasta acá? Profe, en el ramo, ¿cuántas pruebas íbamos a tener? 2. Solo 2 pruebas. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe. Perfecto. Ya, muchachos, quedamos hasta aquí entonces. Nos estamos viendo la Vale, profe. próxima Vale, semana. profe, chau. Chao, chao, que estén muy Nos Vale, bien. vemos, profe, profe. chao. Que esté bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao, chao.
Me equivoqué, weón. Me equivoqué. ¿Qué dice, weón? Ah, me equivoqué. No hay, ¿no? Parece que simplemente no hay, no.